Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Fuerza, hoy es el mejor día de mi vida, mañana será mucho mejor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Viva Dios, viva la recuperación y un aplauso para Dios. Familia Esplendor, mi nombre es Pablo y soy un adicto en recuperación. Señor, buenas noches. Señorito. Espérense un ratito, que justo empieza a sonar esta vaina. Ok. Bueno, vamos a continuar con el like. Ok, mil disculpas muchachos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian y soy el... Hola, Cristian. En esta noche vamos a hablar de un proceso de rehumanización. Mucha gente habla de un proceso de recuperación, pero únicamente se centran en el consumo de sustancias, porque piensan que el problema del adicto netamente es el consumo de sustancias, porque realmente el consumo es el síntoma más evidente de nuestra enfermedad. Pero no nos damos cuenta que de una u otra forma el estar enfermo, porque todos llegamos acá no porque somos deficientes morales, sino porque tenemos una enfermedad llamada adicción. Esta enfermedad llamada adicción hace que yo tenga los famosos TOC que hablábamos el día de ayer, que son los trastornos obsesivos compulsivos. Me habla de defectos de carácter y vacíos emocionales, vacíos espirituales, falta de aceptación hacia mi vida, buscar escapes de una u otra manera porque por mi incapacidad de poderme enfrentar a la vida. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de un proceso de rehumanización, muchos de nosotros no entendemos qué quiere decir eso. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué entiende por rehumanización, por favor? Bueno, familia, buenas noches. Mi nombre es Jordan y soy un hijo de Dios que se recupera por la gracia de Dios. Hola, Jordan. Bueno, lo que yo comprendo de romanización sería volver a ser esa persona con valores y virtudes y con, ¿cómo te digo? Con la espiritualidad que Dios me trajo, pero que perdí en un momento en el consumo. Ok, perfecto. Espiritualidad, hablamos de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? En mi contacto consciente con Dios. ¿Y cuál es tu contacto consciente con Dios? La forma en la que me comunico con Él, desahogándome. Hablemos, si hablas de contacto consciente, ¿qué es conciencia? Es la voz de Dios que hay en mi cabeza. Es la misma voz de Dios hablando a mi cabeza. Es aprender a discernir lo que está bien de lo que está mal.
es aprender a tomar decisiones sabias, decisiones sanas, orientadas a no hacerme daño y a no hacer daño al resto. ¿No es cierto? Hablamos de esto, me dices, de recuperar tu espiritualidad. ¿Qué más me quiere decir que es un proceso de rehumanización? A ver, Fabio, ¿qué piensas que es un proceso de rehumanización? Familia, mi nombre es Fabio, soy adicto. Hola, Fabio. Yo pienso que rehumanización es volver a ser una persona de bien, tanto para la sociedad y para mi familia. ¿Qué es el bien? Estar en contacto con Dios. Estar en contacto con... Dejémosle a Dios de un lado ahorita, no nos enmascaremos en Dios, sino hablemos de un proceso de rehumanizarnos. ¿Por qué les hablo de un proceso de rehumanizarnos? El programa de Narcóticos Anónimos nos dice que nuestra vida se redujo a un nivel animal, en donde de una u otra manera teníamos únicamente dos objetivos: conseguir y consumir. Y durante esa etapa nosotros perdimos las emociones y perdimos los sentimientos. Porque todos nosotros, cuando estábamos consumiendo sustancias, éramos como esto. No teníamos emociones, no teníamos sentimientos. Muchas veces les veíamos a nuestras madres llorar y no nos importaba. Muchas veces veíamos a nuestros hijos llorar y no nos importaba. Veíamos a las personas que estaban en nuestro entorno que decían que no nos estemos matando, pero de una u otra forma mi estupidez, mi forma cobarde de enfrentarme a la vida hacía que de una u otra manera yo solo me enfoque en conseguir y en consumir y no tenga más enfoques, porque no tenía más objetivos. Debo entender que cuando yo empiezo en un proceso de adicciones, ¿no es cierto?, tengo varias etapas. Y la primera etapa es la etapa de curiosidad. En esta etapa de curiosidad es la etapa en donde yo inicio en el consumo. ¿No es cierto? Directamente, ¿por qué? Porque necesito aprobación social. Porque no me siento bien conmigo mismo. Porque quiero tener nuevas sensaciones y por influencia del medio en el que me mantengo. Cuéntame un poquito la influencia que tuviste de tu medio, Everson. Así sobre el consumo. Exacto, sobre el consumo, cuéntame. Cuando probé el consumo fue por una curiosidad. ¿Curiosidad de qué? ¿Quién te dijo? ¿Qué te dijeron? Sí, curiosidad, así como... Yo voy a decir la persona, pero yo cuando tengo un grupo de personas, yo como quería aparentar a ser como esa persona. Exacto, quería aparentar, quería tener una apariencia social porque de una u otra forma dentro de mí había mucha inseguridad. Esa inseguridad se sigue manifestando hoy por hoy en tu vida. ¿No? Ya sabes quién eres. En 3 días que estás acá ya sabes quién eres. O sea, somos unos genios acá los terapeutas que de una u otra forma en 3 días ya encontraste tu norte. Tengo que conocer un poco más de mí mismo, tengo que conocerlo. Ok, perfecto. Tenemos que entender que la primera etapa, ¿no es cierto? Nosotros nos metemos por esa presión social porque de una u otra forma queremos sentirnos parte de. Vemos a un grupo de personas consumiendo, vemos a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros familiares muchas veces que están consumiendo y nosotros hacemos de una u otra forma normalización de esa etapa de nuestra vida y queremos tener las mismas sensaciones que tienen ellos y muchas veces nos metemos incluso con personas mayores para poder conocer lo que es ese uso de sustancias. Lamentablemente caigo en esta etapa de curiosidad, pruebo esta curiosidad, ¿no es cierto? Ya tengo las nuevas sensaciones del consumo y me enamoro de la sustancia. Empieza la nube rosa de la sustancia porque empiezo a tener emociones distintas, emociones que yo no estaba acostumbrado, como veo el mundo distorsionado, aparentemente se me abre la mente, aparentemente me desinhibo. Si es que era tímido, pierdo la timidez. Si es que tenía miedo, me hago valiente. Si es que era callado, empiezo a hablar.
Si es que no sabía bailar, pucha, me pego un alcoholcito y voy, dale, y bailo y me despapayo y toda esa vaina, y me hace sentir bien, ¿sí o no? De una u otra forma, esa etapa me lleva a la segunda etapa, que es el uso regular. Este uso regular del consumo hace que yo empiece a consumir con mucha más frecuencia. Empiezo tal vez a consumir una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, y empiezo a tener las primeras intoxicaciones con la sustancia. Empiezo a tener los primeros efectos y los primeros problemas que se me van presentando con la sustancia, porque ya empiezo a tener chuchaqui, ya empiezo a tener problemas económicos de una u otra manera, y empiezo a tener conflictos a consecuencia del consumo. Ya estoy pegado la líquida, por ejemplo, y empiezo me envalentono y empiezo a pelear con compañeros, empiezo a pelear con amigos, empiezo a tener discusiones, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer los primeros síntomas de la ingobernabilidad. ¿Qué es la ingobernabilidad? A ver, Jordan, ¿qué es la ingobernabilidad? Hacer lo que me da la gana sin respetar normas ni orden. Exacto, y tengo 2 tipos de ingobernabilidad, la interna y la externa. La ingobernabilidad externa, de una u otra manera, es aquella que me hace creer, primero se me empieza a manifestar con la negación, a creer que siempre, a pesar de que me dijeron que las sustancias son malas, que las sustancias me iban a hacer daño, que las sustancias me iban a matar, yo digo, no, pues eso no me va a matar, eso es falso, si ha sido mentira, si mejor me siento mejor, si estoy más tranquilo, si empiezo a desinhibirme, si empiezo a vivir de una manera diferente, y empiezan a aparecer los primeros síntomas de la negación, que es empezar a dar justificaciones, pretextos y excusas sobre mi consumo. Y cuando me dicen, oye, brother, eso te está haciendo daño, no, ¿cómo crees? Oye, ¿te vas a quedar enganchado? No, yo dejo eso cuando yo quiera, eso a mí no me va a enganchar. Yo dejo eso cuando yo quiera, al fin y al cabo es más sana que otras sustancias. Usted métase en su vida, porque yo ahora puedo consumir y puedo ser funcional. Porque lamentablemente las personas que estuvimos metidos en ese mundo de adicciones pensamos que podemos ser personas funcionales y pensamos que nuestra vida va a ser normal con el consumo. Y no nos damos cuenta que de una u otra manera nos vamos deteriorando, nos vamos acabando. Físicamente empiezan a ver ya resultados y empiezan a ver cambios físicos. Empiezo a bajar de peso si es que uso sustancias que son vasoconstrictoras, que son estimulantes y que de una u otra forma me quitan el hambre y el sueño. Ustedes saben que cuando nosotros no dormimos, automáticamente nos chupamos la cara, independientemente si ustedes no lo estén consumiendo. Por ejemplo, de noche no duermen, amanecen mañana chupados. Consuman o no consuman, pero con el consumo lógicamente nosotros perdemos la capacidad del sueño y directamente estamos despiertos 3-4 días. En la parte, si es que empezamos a comer líquido, en cambio nos empezamos a hinchar y pensamos que estamos gordos y pensamos que estamos bien, pero de una u otra manera no es gordura, no es que estamos llenitos de amor como me dijeron por ayer, sino es que estamos hinchados por tanta intoxicación. Si se dan cuenta, una persona que llega intoxicada con alcohol llega incluso con un color medio morado. Los labios llegan medios morados, llegan morenos de una u otra manera. Es por la intoxicación del consumo. La persona que está consumiendo sustancias estimulantes llega más delgada, llega pálida, incluso con un color hasta medio verdoso. Si es que estamos consumiendo la estimulante fumable, ¿no es cierto? De una u otra manera llegamos con las manos quemadas, llegamos con los dedos amarillos, llegamos con un cierto tipo de dejos y cosas y conductas que vamos adquiriendo lamentablemente por consecuencia de nuestro consumo, como el que hiciste ayer, por ejemplo. Eso es expresión
corporal que está alimentando mi consumo. Muchos de nosotros éramos de los que tan solo con una señalcita ya sabíamos o ya invitábamos a la otra persona que vivía la misma tipo de situaciones que nosotros, que ya no hacía falta estar hablando, sino tan solo adquirimos cierto tipo de conductas, que adquirimos cierto tipo de costumbres, que de una u otra manera, cuando tú vas a la calle, por ejemplo, tú ya solo haces una seña y ya sabes quién viene. Solo con una seña, sin necesidad de hablar, ya sabes quién viene. Ya sabes dónde localizar, ya sabes todas esas cosas. Son lamentablemente manifestaciones de esta ingobernabilidad. La ingobernabilidad externa son esos problemas familiares que voy teniendo, esos problemas sociales, esos problemas laborales, esos problemas con la justicia, esos problemas escolares, esos problemas a nivel de todo el entorno, porque lamentablemente voy dañando todo el entorno, ¿no es cierto? Entonces tenemos este uso regular en donde yo empiezo a consumir con mayor frecuencia, pero después yo genero la famosa dependencia, porque acá yo tengo una línea invisible que ni siquiera me doy cuenta, y cruzo esa línea invisible y genero la dependencia. En el momento en que yo genero la dependencia, empiezo ya a tener consecuencias de los primeros síntomas del síndrome de abstinencia. Porque ya me falta la sustancia y ya empiezo mal genio. Ya me falta la sustancia y ya no puedo dormir. Ya me falta la sustancia y ya no puedo comer. Ya me falta la sustancia y empiezo intranquilo. Y desde mi forma de sentarme, manifiesta ese tipo de intranquilidad y ese tipo de demostrar que he sido ansioso. Porque me siento, y por lo general el ser humano se sienta tranquilo. Pero la persona que empieza con síndromes de abstinencia empieza con las piernas así. Ya los pies le bailan, empieza así, así. Empiezan a rascarse cabeza, empiezan a tocarse orejas, empiezan con un montón de manifestaciones que lo único que nos están demostrando es que están ansiosos y que de una u otra forma está faltando la sustancia. ¿Qué pasa cuando nos está faltando la sustancia y vamos a una institución como estas? ¿No es cierto? Y nos quitan la sustancia a la fuerza, no porque nosotros quisimos, sino nos quitan la sustancia a la fuerza. Empezamos a generar un montón de síntomas. Aumento de sueño. Empezamos a dormir en demasía porque de una u otra forma dormir es todavía escapar de mi realidad. Porque no quiero enfrentarme conmigo mismo. Empiezo a tener llanto fácil, empiezo a hablar de que estoy deprimido, empiezo a hablar de que estoy triste, empiezo a hablar de un montón de barbaridades y empiezo a yo mismo generarme lástima sobre mí mismo. En esta dependencia tengo que entender que yo ya no funcionaba sin sustancias y que yo me convierto en una persona totalmente mentirosa y manipuladora. En estas mentiras, de una u otra manera, yo soy de las personas que siempre justifico mi consumo y que soy de los que llamo a mamá, a papá, amigos, a hermanos, a todo el círculo y me invento unas historias